Era multimillonaria, pero todo el mundo solo la conocía como la abuela del banco. Hasta un día. El día de Acción de Gracias, la niña se dio cuenta de que la anciana estaba llorando. Su madre la invitó a cenar, y ella no tenía ni idea de quién se sentaba a su mesa. Le dieron calor, y ella cambió todo un barrio. Suscríbete para no perderte nuevas historias. Escribe en los comentarios. ¿Te acercarías a un desconocido en un banco? El viento de noviembre soplaba con una calma pesada, arrastrando hojas secas que giraban en remolinos antes de caer en los bordes del sendero. En uno de los parques más antiguos de la ciudad, con sus bancos de hierro forjado y árboles centenarios que crujían al compás del aire, una figura solitaria avanzaba con paso lento. Iba vestida con un abrigo de lana gris claro, los botones cerrados hasta el cuello, una bufanda perfectamente enrollada y zapatos que, aunque bien lustrados, mostraban el desgaste del tiempo. En las manos sostenía un pequeño ramo de flores marchitas, envueltas en un papel opaco que alguna vez fue blanco. Sus pasos eran precisos, casi coreografiados, como si la dirección estuviera marcada por años de hábito. Se dirigió hacia el mismo banco, uno que había resistido inviernos, veranos y la indiferencia de los que pasaban a su lado. Se sentó sin mirar a los lados, con la espalda recta y las rodillas juntas, como si cada movimiento debiera mantener una dignidad olvidada. Miró al frente, donde las familias compartían mantas, pan de maíz y termos de café caliente. Los niños reían, los adultos charlaban con entusiasmo, discutían trivialidades. Ella no participaba. Solo observaba, como si estuviera mirando una escena de una vida que ya no le pertenecía. Era el día de Acción de Gracias. Otra vez. Como cada año desde aquel día que había dividido su existencia en un antes y un después. Durante años, había evitado las fechas conmemorativas, negándose a ceder ante las trampas de la nostalgia. Pero este banco, este parque, este día, eran los últimos fragmentos que quedaban de lo que había sido una familia. Aquí, su hija solía correr con la pequeña, jugando a atrapar hojas, mientras ella las observaba desde el mismo asiento, con una sonrisa que ya no recordaba cómo se sentía. En su mente las imágenes regresaban con la nitidez de una herida abierta. La casa, su casa, una de las más imponentes de la costa, con columnas blancas y ventanales infinitos, se consumía en llamas. El humo era espeso, cruel, las sirenas llegaban, pero no con la velocidad que el corazón de una madre exigía. Gritaba nombres, suplicaba entrar, empujaba a bomberos que la sostenían con fuerza. Alguien gritaba su apellido, un periodista con una cámara que destellaba en su cara. No podía entender por qué importaba eso, porque seguían diciendo su nombre, cuando lo único que importaba era salvar a las dos personas que le daban sentido a su existencia. Después, los días se mezclaron como manchas de tinta en agua. El hospital, las visitas, las flores que no quería, los pésames mecánicos de empresarios, alcaldes y donantes. No dormía, no comía, solo permanecía sentada en un sillón de terciopelo, mirando una chimenea apagada, rodeada de retratos que ya no podía sostener sin quebrarse. Entonces decidió desaparecer, no como acto teatral, sino como una forma de justicia. Vendió todo, uno por uno. Propiedades, acciones, fundaciones. Los abogados no entendían. Sus asesores le suplicaban reconsiderar. Pero ella no respondió. Cuando la última propiedad fue transferida, tomó una maleta pequeña, dejó un sobre con instrucciones finales, y se fue. Eligió una ciudad distinta, sin mar, sin rascacielos. Alquiló una habitación en una casa antigua, con paredes finas y vecinos que no hacían preguntas. Cambió su apariencia, guardó sus joyas, eliminó el maquillaje y dejó de responder al nombre que una vez hacía temblar a los corredores de bolsa. Ya no era una figura pública, era una sombra más en una calle cualquiera. Pero cada año, sin falta, volvía al parque, al mismo banco, el único lugar donde aún sentía que su presencia tenía peso, aunque fuera solo para llorar en silencio. Esa mañana, mientras las hojas crujían bajo los pies de los transeúntes, una niña detuvo su carrera a pocos metros del banco. Tendría unos 8 años, el cabello oscuro recogido en una coleta alta y una mochila con dibujos infantiles. Sus ojos curiosos se clavaron en los de la mujer, que en ese momento no se dio cuenta de la pequeña observación. La niña ladeó la cabeza, como si intentara entender algo invisible para los demás, y luego corrió hacia una mujer que cargaba bolsas de supermercado. Esta última, de complexión fuerte y rostro sereno, seguía a su hija con paso rápido. «Mamá», dijo la niña en voz alta, sin bajar el tono, «esa señora está llorando». La mujer miró a su hija, luego al banco.
Dudó un instante, como quien mide si la cortesía será bien recibida. Sin embargo, guiada por una intuición profunda, se acercó. La mujer sentada en el banco no levantó la vista hasta que el pañuelo fue extendido frente a ella. Lo tomó con torpeza, sin emitir palabra, apenas moviendo la cabeza en señal de agradecimiento. La mujer se retiró sin insistencias, con una sonrisa discreta. La niña, en cambio, se despidió agitando la mano. «Adiós, señora triste», dijo, con la naturalidad que solo los niños poseen. La mujer, todavía con el pañuelo en la mano, observó cómo se alejaban. No supo por qué, pero esa frase, tan directa, tan inocente, la dejó inmóvil durante largos minutos. Cuando por fin se levantó, el ramo de flores seguía sobre el banco, marchito como todos los años anteriores. Al jueves siguiente volvió. No sabía si lo hacía por hábito, por dolor o por esperanza. Pero allí estaba, sentada a la misma hora, mirando al mismo punto fijo. Y entonces las vio. La niña corría detrás de unas palomas, mientras la madre le pedía con calma que no se alejara. Cuando pasaron frente al banco, la niña saludó con la mano sin dudar. Esta vez, la mujer levantó la suya y respondió al gesto. Pasaron los minutos. La niña volvió, se sentó a su lado, sin pedir permiso. Comenzó a contarle algo sobre su escuela, sobre una maestra que usaba demasiadas pulseras. La mujer no entendía por qué le hablaba, pero no la detuvo. La voz de la niña era como un faro en medio del gris. Pronto se unió la madre, que se presentó con amabilidad. La conversación fue corta, pero cálida. Así empezó. Como una grieta minúscula en una pared de concreto. No una ruptura. No aún, pero sí el inicio de algo diferente. A la semana siguiente, volvieron a verse. Después, otra vez. Sin compromisos, sin preguntas. Solo la coincidencia de dos mundos que, contra toda probabilidad, se habían rozado. Y esa banca, que durante años había sido su altar de duelo, empezó a transformarse. Ya no era un lugar para llorar. Era un punto de encuentro, un testigo silencioso, de algo que apenas comenzaba. El invierno comenzaba a insinuarse en la ciudad con ráfagas más frías y un sol que ya no calentaba como antes. Las hojas que aún resistían en los árboles tenían un tono marrón opaco, y el cielo, siempre cubierto de nubes, parecía estar a punto de derramarse en cualquier momento. El parque seguía recibiendo visitantes, aunque ya menos numerosos, y la banca donde Carolina se sentaba cada jueves permanecía como un refugio discreto, en medio de un mundo que no la miraba. Pero ahora, no era solo un lugar de recuerdos, se había convertido en un sitio de encuentro. Habían pasado varias semanas desde aquel primer cruce de palabras con la niña y su madre. Carolina, sin proponérselo, había comenzado a esperar los jueves con un interés que no recordaba haber sentido en años. Se levantaba más temprano, se peinaba con más cuidado, incluso revisaba el estado del tiempo con atención para no faltar. A veces pensaba que era absurdo, que no debía permitir que una niña y su madre alteraran su rutina de años. Pero la calidez de aquellas pequeñas interacciones era más fuerte que cualquier argumento. Una tarde particularmente fría, con el viento cortando las mejillas y el cielo encapotado, Carolina llegó al parque con las manos entumecidas y el rostro tenso. Se sentó como siempre, pero aquella vez no pasaron muchos minutos antes de que la voz aguda de la niña la llamara desde la distancia. Bella corría hacia ella con su bufanda suelta y los ojos brillantes. Tras ella, María la seguía con un pequeño termo en las manos y un gesto que mezclaba preocupación y afecto. «Hoy hace demasiado frío para estar aquí sola», dijo María con naturalidad. «¿Le apetece un café? Es del bueno, no muy fuerte». Carolina dudó. Miró sus manos, luego a la niña, luego a la mujer que la observaba sin presión. Era una invitación sencilla, sin dobles intenciones. Aceptó. Caminaron juntos hacia un edificio cercano, una construcción de 3 pisos con fachada de ladrillo, ventanas con cortinas blancas y una barandilla de hierro que crujía al subir. Subieron por una escalera angosta hasta el segundo piso. El pasillo olía a sopa, a ropa secándose y a una mezcla indefinible de vida cotidiana. La puerta del apartamento de María estaba decorada con un dibujo de vela, una casa con humo saliendo de la chimenea y 3 figuras de palitos cogidas de la mano. Al entrar, Carolina fue recibida por un aire cálido, una lámpara encendida en una esquina y el aroma de algo recién horneado. La sala era pequeña, con un sofá de tela clara, una mesa con manteles de cuadros y una repisa con libros infantiles. La cocina estaba a la vista, separada por una barra donde había tazas de distintos colores y una tetera que soltaba vapor. María la invitó a sentarse mientras Bella se quitaba el abrigo y corría a buscar algo en su habitación. «Carolina»,
con movimientos discretos. Tomó asiento en una silla junto a la ventana. Desde allí podía ver el parque, aunque la perspectiva era completamente distinta. «Es modesto», dijo María mientras servía café, «pero es nuestro». Carolina asintió sin hablar. Sus ojos recorrían los detalles del lugar: una planta medio marchita en una maceta de cerámica, una fotografía en blanco y negro, pegada con imán en la nevera, una cajita de madera, con agujas e hilos. Había vida en cada rincón, una vida simple, despojada de pretensiones, pero auténtica. Esa tarde fue la primera de muchas. Lo que comenzó como un café improvisado se transformó en una costumbre. A veces Carolina llevaba pan del mercado. Otras veces María preparaba guisos sencillos que servía con generosidad. Bella, siempre habladora, la trataba como una tía silenciosa que escuchaba sin juzgar. Le contaba de la escuela, de sus juegos, de los libros que leía, de sus miedos nocturnos. Y Carolina, poco a poco, comenzó a responder. Una tarde, ayudando a Bella con sus tareas, Carolina tomó un lápiz y escribió su nombre en la hoja de ejercicios. La niña la miró con sorpresa. «¿Te llamas Carolina?», preguntó con ojos grandes. La mujer dudó un segundo. No estaba segura de si debía dar su verdadero nombre, pero asintió. Bella lo repitió varias veces, saboreando cada sílaba. Luego, sonriendo, dijo: «Me gusta, es como un nombre de cuento». Desde entonces, para ellas fue simplemente Doña Carolina. Los días se alargaban, las visitas se hacían más frecuentes. Carolina comenzó a formar parte de la rutina del hogar. No era una intrusa ni una invitada especial. Era simplemente alguien más que lavaba los platos, que cosía botones sueltos, que ayudaba a buscar medias perdidas. María, sin saber nada de su pasado, le abría la puerta como si siempre hubiera estado allí. Carolina observaba esa dinámica con una mezcla de asombro y nostalgia. A veces, mientras María lavaba el cabello de Bella en la cocina, ella recordaba los momentos en que hacía lo mismo con su nieta. Imágenes precisas venían a su mente: la risa aguda, el olor del champú, la toalla envolviendo la cabeza pequeña. La similitud era tan intensa que en una ocasión tuvo que excusarse para ir al baño y llorar en silencio. Esa noche, al volver a su cuarto, sacó de su maleta una pequeña caja de madera. Dentro, entre pañuelos viejos y sobres amarillentos, había una fotografía doblada, una nota escrita con letras infantiles y un mechón de cabello rubio atado con un lazo rosa. Se quedó mirando el contenido largo rato, sin tocarlo. Luego, con manos temblorosas, tomó una libreta en blanco y comenzó a escribir. No una carta, no un testimonio, solo palabras. Palabras que necesitaban salir. Al día siguiente, María le pidió ayuda para coser el borde de una cortina. Mientras trabajaban juntas, Carolina mencionó, casi sin querer, que hacía muchos años que nadie le decía gracias sin esperar nada a cambio. María no respondió con frases elaboradas. Solo sonrió. Y al cabo de un momento dijo: «En esta casa todas las personas cuentan». Aquella frase quedó flotando en el aire como un perfume. Carolina no la comentó, pero la llevó consigo durante días. Era una afirmación simple, pero contenía una profundidad que no podía ignorar. Comenzó a mirar el mundo exterior con ojos nuevos. En sus paseos al mercado o al parque, veía cosas que antes no percibía. La señora que cuidaba a 3 nietos mientras vendía dulces en una caja. El anciano que leía el mismo periódico todos los días en la esquina. El joven que tocaba el violín frente al supermercado. Todos parecían formar parte de un tejido invisible, uno que ella no había sabido ver desde su encierro en torres de vidrio y mármol. En una de esas tardes, Bella le entregó un regalo. Era una bufanda tejida a mano, con puntos desiguales y colores distintos. Había escrito su nombre en una etiqueta de papel, para Doña Carolina. La mujer la recibió con torpeza, sin saber cómo agradecer. Apretó la bufanda contra el pecho y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió con el corazón. Las paredes que había construido durante años empezaban a mostrar grietas. No por debilidad, sino porque finalmente alguien del otro lado había llamado con paciencia y ternura. María no preguntaba, no investigaba, no escarbaba en su silencio. Solo le ofrecía un lugar en su mesa, una taza de café, una conversación sin condiciones. Y Carolina, sin darse cuenta, empezaba a quedarse. Ya no como visitante, sino como parte de algo. Un pequeño universo en un apartamento cálido, donde las cosas no eran perfectas, pero sí verdaderas. Un lugar donde, poco a poco,
El pasado dejaba de ser una carga insoportable, y comenzaba a convertirse en un puente hacia lo que aún podía construirse. Los días seguían acortándose, y el invierno había llegado con más fuerza de lo previsto. Las noches caían temprano, y las ventanas del pequeño apartamento de María dejaban ver reflejos dorados de lámparas encendidas antes de las 5 de la tarde. Carolina ya no necesitaba invitación para cruzar la calle que separaba su pensión de la vivienda de María. A veces llegaba con una bolsa de frutas, otras con pan o una revista infantil para Bella. Su presencia se había vuelto habitual, natural, como si siempre hubiera tenido un sitio en ese hogar que no era suyo, y, sin embargo, ya lo sentía cercano. Aquella tarde lluviosa, el cielo había estado cubierto todo el día, y una bruma densa bajaba por los edificios como una cortina translúcida. Carolina llegó empapada, el paraguas goteando y los zapatos húmedos. María la recibió con una toalla y una sonrisa, sin comentarios innecesarios. Había una sopa en la olla, pan caliente en la mesa y el olor a albahaca llenando el aire. Se sentaron a cenar mientras el agua golpeaba suavemente los cristales. Bella contaba una historia sobre su día en la escuela, una escena con crayones, una amiga celosa y un maestro que había perdido la paciencia. Carolina la escuchaba con atención, riendo por dentro de la espontaneidad con la que la niña narraba el mundo. Cuando terminaron de comer, María encendió unas velas pequeñas en la mesa, ya que el viento había provocado varios cortes de electricidad durante la semana y querían estar preparadas. Entonces, sin planearlo, sin anuncio previo ni dramatismo, Carolina habló. No fue una confesión, ni un discurso. No buscaba redención ni compasión. Solo sintió que ya no podía cargar tanto silencio. Comenzó hablando de un lugar lejano, de un nombre que no usaba hacía años, de una vida que le parecía de otra persona. Narró cómo había sido una mujer influyente, poderosa, admirada y temida, cómo su nombre aparecía en revistas, en placas de mármol, en discursos políticos. Pero todo eso se volvió polvo el día en que las llamas le arrebataron lo único que tenía sentido. Habló del incendio sin pausas, sin adornos. Contó cómo su hija y su nieta estaban en casa preparando la cena de Acción de Gracias, cómo ella se había retrasado por una reunión inútil, cómo llegó y encontró la calle llena de luces rojas y humo espeso. Gritó, corrió, empujó, pero fue demasiado tarde. Dijo que durante días enteros no habló con nadie, que solo miraba las paredes y escuchaba el eco de voces que ya no estaban. Bella se había quedado en silencio, sentada a su lado con los ojos muy abiertos. María no interrumpió, no se movió, no desvió la mirada. Cuando Carolina mencionó que después de enterrar a su familia vendió todo lo que poseía y se fue sin avisar a nadie, María simplemente asintió, como si reconociera el valor de esa huida, no para juzgarla sino para comprenderla. No quería que nadie me recordara por lo que había tenido, dijo Carolina con voz baja. Solo quería olvidar que alguna vez fui alguien. Después, el silencio llenó la habitación como una marea suave. Las velas titilaban, afuera. La lluvia seguía cayendo con ritmo constante. Bella, sin decir una palabra, se recostó en el brazo de Carolina y apoyó la cabeza en su hombro. Fue un gesto pequeño, infantil, pero en ese instante Carolina sintió algo romperse dentro. No era dolor, era otra cosa, una especie de alivio. María se acercó, le puso una mano sobre la suya y le dijo en voz baja, casi como si hablara para sí misma. No está sola. Nadie lloró. Nadie hizo una escena. Pero en la sencillez de esa noche, Carolina supo que había dado un paso que ya no tenía vuelta atrás. Había compartido su herida más profunda, y lejos de ser rechazada o compadecida, había sido acogida. No como empresaria caída ni como símbolo trágico, sino como mujer, como alguien que aún tenía algo por dar. En los días siguientes, Carolina comenzó a mirar el barrio con una tensión distinta. Caminaba por las calles con una libreta pequeña en el bolso, tomando notas mentales de lo que veía. La anciana que cuidaba a sus nietos frente a una tienda. El joven que reparaba bicicletas en la acera. El grupo de madres que se turnaban para llevar a sus hijos a la escuela. Había una red invisible de esfuerzo y supervivencia que se tejía a diario, y ella había vivido toda su vida ignorándola. Una mañana, mientras tomaban café en la cocina, María le mostró un cuaderno viejo. En él había anotaciones, dibujos, ideas dispersas. Eran proyectos que alguna vez soñó hacer para ayudar a su comunidad, pero que nunca habían pasado del papel. Clases gratuitas para niños, una sala de lectura, un comedor comunitario, una línea de ayuda para mujeres solas. Carolina leyó las páginas con atención, con una mezcla de ternura y asombro. No eran grandes planes arquitectónicos ni propuestas con cifras millonarias.
Eran necesidades simples expresadas con palabras francas. Y entonces, sintió un impulso que no había tenido desde hacía años. Quiso hacer algo. No para dejar huella, sino para devolver un poco de lo mucho que alguna vez tuvo. Habló con María con sinceridad. Le dijo que aún tenía recursos, no tantos como antes, pero suficientes para comenzar algo. Le propuso hacerlo juntas, sin nombres en la fachada, sin publicidad. Solo un lugar que respondiera a lo que la gente realmente necesitaba. María se mostró incrédula al principio, luego emocionada. No le importaba el dinero, sino la intención. Juntas comenzaron a hacer una lista de necesidades, a visitar otros barrios, a hablar con vecinos. Carolina, que había pasado la vida entre planos y torres de lujo, ahora tomaba medidas en solares vacíos y escuchaba a una abuela explicar por qué una rampa era más útil que un salón de espejos. Con el tiempo, Carolina se animó a contactar a una antigua colega, una arquitecta retirada que aún respetaba. Le pidió ayuda, no como favor, sino como compañera de un nuevo sueño. Juntas diseñaron algo sencillo, funcional, humano. Un espacio con sala de juegos, una cocina abierta, una pequeña biblioteca, una oficina donde alguien pudiera escuchar sin juzgar. Mientras el proyecto tomaba forma, Carolina se transformaba. Ya no era la mujer ensimismada que hablaba poco y observaba desde lejos. Ahora preguntaba, tomaba decisiones, se manchaba las manos. Bela la acompañaba con dibujos. María la impulsaba con su energía silenciosa. El barrio, poco a poco, comenzaba a verla no como una extraña, sino como una de las suyas. Una tarde, mientras regresaban de una reunión con voluntarios, Carolina se detuvo frente a una pared recién pintada. Había un mural en proceso, manos de diferentes colores entrelazadas. Bela había pintado una de ellas, y le dijo que era la suya, junto a la de su mamá y la de doña Carolina. En ese momento, sin que nadie lo notara, la mujer cerró los ojos y dejó escapar una lágrima. No era de tristeza, ni de culpa. Era una lágrima limpia, como el primer agua de una fuente que vuelve a brotar después de años de sequía. Había encontrado algo que no buscaba. Y eso lo cambiaba todo. El invierno continuaba avanzando con paso firme. Las primeras nevadas habían cubierto los tejados de la ciudad con una capa suave, casi silenciosa, y el aire tenía ese olor particular a leña, café y abrigo guardado que acompaña a los meses más fríos. Para Carolina, sin embargo, el frío ya no era lo que más notaba. Su rutina, antes tan silenciosa y solitaria, ahora estaba marcada por agendas compartidas, llamadas, reuniones vecinales y el eco constante de voces que hablaban no sobre ella, sino con ella. El centro de apoyo comenzaba a tomar forma más allá de los planos y las ideas. La construcción había iniciado unas semanas atrás, con discreción, sin anuncios oficiales, sin cortes de cinta ni fotografías de prensa. Carolina se había asegurado de que todo el proceso ocurriera bajo el radar, con el apoyo de voluntarios del barrio, antiguos conocidos que aún la respetaban, y algunas donaciones anónimas. El lote baldío que una vez había sido un terreno olvidado entre edificios sin alma, ahora estaba lleno de vida. Hombres y mujeres cavaban, limpiaban, medían. Los niños pintaban murales en los muros externos con témperas brillantes, y los ancianos, sentados en sillas plegables, compartían historias mientras tejían o vigilaban el ir y venir de los más jóvenes. Carolina se había transformado. Iba al sitio de la obra cada día, con botas firmes, un abrigo grueso y una bufanda tejida por Bela. A veces supervisaba detalles de diseño, otras veces simplemente escuchaba. Sabía que su nombre aún generaba reacciones en algunos círculos, pero en ese barrio no era la empresaria de los periódicos. Era la señora que traía pan, que escuchaba, que había financiado sin pedir nada a cambio. Fue en una de esas mañanas frías cuando discutía con la arquitecta sobre la distribución de las salas comunes, que ocurrió lo inevitable. Un periodista local, curioso por la actividad en un terreno tan céntrico, apareció con su cámara y su libreta de notas. Al principio nadie le prestó atención, pero cuando preguntó quién dirigía el proyecto y alguien dijo, Carolina, el silencio se hizo denso. El hombre se acercó, preguntó con educación si podía hacer algunas preguntas. Ella, tranquila pero firme, se negó. No había nada que decir a la prensa. No buscaba titulares. No quería aplausos. Pero el reportaje se publicó igual,
con fotografías de lejos, con datos filtrados por alguien que recordaba su antiguo mundo. El título no era escandaloso, pero sí sugerente. La dama de los rascacielos reaparece entre ladrillos humildes. En cuestión de días las llamadas comenzaron a llegar. Viejos socios, curiosos, antiguos enemigos y algunos aduladores reaparecieron como si hubieran estado esperando ese momento. Querían saber si volvía al mundo de los negocios, si había algo que recuperar, si el proyecto tenía alguna utilidad política o empresarial. Carolina se mantuvo en silencio. No respondió. No asistió a eventos, no dio declaraciones. Pero el rumor ya estaba en la calle. Algunos vecinos comenzaron a preguntarse si todo era una fachada, una maniobra para redimirse. Una tarde, al salir de una tienda, una mujer la señaló y dijo en voz alta: «Ahora sí le importa a la gente». «No. ¡Qué conveniente!». Esa noche Carolina no pudo dormir. Volvieron los fantasmas, no los del incendio, sino los del juicio constante. Recordó los años en los que cada decisión suya era diseccionada por asesores, los titulares que la coronaban o la destruían con la misma ligereza. Pensó en irse. Por primera vez en meses pensó seriamente en desaparecer otra vez, ceder el proyecto a alguien más y marcharse antes de que todo se manchara con sospechas. Pero no estaba sola. María, al enterarse del artículo, escribió una carta. No una defensa con grandes palabras ni una exposición dramática. Solo una carta sincera, publicada en el tablón del centro comunitario, donde explicaba quién era Carolina para ella, para su hija, para el barrio. Habló de la mujer que había llegado con una tristeza invisible, que se convirtió en parte de su familia sin pedir permiso. Dijo que había visto a Carolina lavar platos, ayudar con las tareas, coser juguetes rotos, consolar a niños, sostener manos temblorosas. Dijo que no importaba quién había sido, sino quién era ahora. La carta se difundió. Alguien la fotografió, la compartió en redes sociales. Se viralizó sin quererlo. Pronto llegaron mensajes de apoyo, otros barrios preguntaron por el proyecto, voluntarios se ofrecieron para replicarlo, pero más importante aún, los vecinos salieron a respaldarla. Organizaron una jornada comunitaria en el terreno. Llevaron comida, compartieron música, plantaron árboles. Bella hizo un dibujo de Carolina con una capa, como una heroína sin rostro. Lo pegó en la puerta del centro con cinta y escribió: «Gracias por quedarte». Carolina, al verlo, sintió que las dudas se evaporaban. Comprendió que no podía volver atrás. No porque debiera quedarse, sino porque quería quedarse. Días después, una fundación de beneficencia la contactó. Le ofrecieron financiación, visibilidad, premios. Le propusieron volver a los escenarios, participar en foros, escribir un libro. Dijeron que el mundo necesitaba ejemplos como ella. Carolina agradeció, pero declinó. No buscaba rehabilitarse, no necesitaba recuperar su lugar. Su lugar estaba allí, entre esas calles que la habían acogido sin pedirle cuentas. La inauguración llegó en una mañana despejada, fría pero luminosa. El edificio era sobrio, de líneas limpias, con grandes ventanales y colores cálidos. Había una biblioteca con estanterías bajas, una cocina comunitaria con largas mesas de madera, una sala de juegos con alfombras y cojines, una oficina sin escritorio, solo con 2 sillones cómodos y una cafetera. En la entrada, en lugar de una placa con nombres, había una frase pintada en la pared: «Aquí eres visto». Los vecinos llegaron con comida, flores, abrazos. María ofreció unas palabras breves, entre lágrimas contenidas. Bella, con un vestido azul y botas de lluvia, cortó la cinta con unas tijeras pequeñas. Luego corrió hacia Carolina, le tomó la mano y la llevó adentro. La gente aplaudía, algunos lloraban. Pero Carolina solo sentía una paz honda, una sensación de hogar que no había experimentado en décadas. Horas después, cuando la jornada de apertura terminó y los visitantes se fueron, Carolina salió sola al parque. Caminó sin prisa hasta el banco de siempre. Se sentó. No había flores en las manos, ni lágrimas en los ojos. Solo miró a su alrededor, niños jugando, ancianos conversando, jóvenes leyendo en la hierba. María estaba a lo lejos, charlando con otras madres. Bella perseguía a una paloma. Carolina cerró los ojos y respiró hondo. No necesitaba más. Había construido muchos edificios en su vida, pero solo uno se había convertido en un hogar. No para ella sola, sino para todos. Y ese hogar ya no llevaba su nombre, pero sí su corazón. ¿Te conmovió esta historia? Suscríbete al canal para más relatos como este. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides ver nuestras otras historias. Cada una guarda un mensaje que podría tocar tu corazón.